que yo me encuentro. Vamos a seguir, pero ustedes sigan compartiendo, ya llegamos a 100. Para empezar, llegamos a 100, vamos compartiendo, que más peruanos sean testigos de esta marcha multitudinaria, porque sí, vaya que lo es multitudinaria. Es multitudinaria. Diferentes gremios, diferentes colectivos se han hecho presentes. Llegamos a 100 y entrevistamos a Verónica. Sí, muchas personalidades importantes se han hecho presentes hoy día. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que estamos a un año de que se inició esta pesadilla? Mira, ¿quiénes son ellos? Rey de Huaral, Chancay. Bueno. Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS COVID. Bueno, los trabajadores del COVID que terminada la epidemia han sido echados a su suerte. Sindicato de Trabajadores de Rutas de Lima, miren, todos los gremios, Sindicato de Trabajadores de Rutas de Lima también aquí presentes. Vamos mi gente, llegamos a 100. Sigan compartiendo. Esta bandera de mierda. Perdón, disculpe. Vamos, seguimos compartiendo acá. Disculpen mi gente, disculpen. Lo que pasa es que se me fue, la verdad. Yo le pido disculpas porque se me fue. Lo que pasa es que hay un cierto recelo, al menos en mi parte. Yo le voy a explicar por qué me refiero de esa forma a los partidos. ¿Por qué me refiero de esa forma a los partidos? Miren, ¿desde hace cuánto tiempo los congresistas siguen llegando, siguen ocupando esa curul, ese lugar, y siguen siendo los mismos pendejos de siempre? O sea, hace un tiempo, recuerdan ustedes el Congreso de Becerril, decíamos, ¡qué Congreso de mierda! ¿Cuándo se van estos pendejos? Se fueron esos pendejos y vinieron 120 más pendejos que esos, más delincuentes que esos. Entonces, ¿qué cosa nos asegura de que estos huevones no serán la misma mierda? ¿Qué cosa nos asegura que estos próximos pendejos no serán la misma mierda que los anteriores? ¿Qué dicen ustedes? Eso es lo que quise decir. Ahí he encontrado a los hermanos míos, a los primos míos que están... Bueno, habrá que respetarles. Acá están los artistas. Somos las hijas de los campesinos que no pudiste esterilizar, dicen. Eso le dicen al chino. Ojalá nos escuche ese delincuente que próximamente seguramente regresará al lugar que le corresponde, a la cárcel. Vamos a seguir. Acá está, miren. Aquí están las fotos de los asesinados. ¡Dina, asesina! Mira, a ellos asesinaste. Policía, hace 2 días te jactaste de que eres digna. No eres digna, eres asesina. Todos estos personajes de las fotos
han sido asesinados por la Policía Nacional del Perú. No eres digna, policía. Claro que no lo eres. Para asesinar al pueblo ha sido muy diestra. Para luchar contra la delincuencia deja mucho que desear tu trabajo. Ahí estamos. Y seguimos. Acá la gente de mi querido Puno. Ese Puno. Ahí está mi querido Puno. Seguimos, gente, seguimos. La verdad que yo estoy retrocediendo y la cantidad de gente es sustancial. Yo diría que como en las grandes jornadas. Nos falta uno para llegar a 100. Jorge Alberto González, Castiburros nunca más. Jorge Alberto González, no estamos hablando de ellos y de nadie. Jorge Alberto González, oye, fujimorista unineuronal, ¿no tienes algo productivo o ingenioso que comentar? Deja de agredir, Jorge Alberto González, deja de agredir. Bueno, aquí están, estos son los bravos, estos son los desactivadores, estos son los bravos, eso es, los desactivadores. Vamos, sigan compartiendo. Miren, digamos que hasta el momento este es el grupo de personas, estamos hablando de varios miles, hasta el momento, digo hasta el momento porque todavía no es, o bueno, recién ha pasado 5 de la tarde, hora que seguramente están saliendo los trabajadores de su centro de laburo. Ellos van a llegar enseguida. Este grupo de personas se duplicará o se triplicará hasta horas de la noche. Seguimos, gente, seguimos. Alias Fiscal de la Nación ya fue depuesta. ¿Quién es alias Fiscal de la Nación? Una sujeta que ha sido puesta, ha sido colocada en ese importante puesto. Se supone que fue soldado del fujimorismo. Los fujimoristas le pusieron en ese lugar, pese a que no tiene tesis ni de maestría ni de doctorado, pese a los cuestionamientos en su contra, porque depuso a la fiscal Revilla que investigaba a su hermana delincuente, que liberaba a narcotraficantes a cambio de dinero. Si no, mi gente, revisen el caso de este importante narcotraficante alias Huevo, que fue liberado por Emma Benavides, la hermana también delincuente de la fiscal de la Nación. Este delincuente alias Huevo fue capturado finalmente en Brasil. Bueno, sigan compartiendo y claro, y sigan apoyando también, sigan apoyándonos para que este canal siga con vida a través de sus solidarios yapes y plines. Apóyenos con sus solidarios yapes y plines, mi gente. Vamos a seguir. Nosotros estamos en la avenida Nicolás de Piero, a la altura del Jirón Chancay. Seguimos acompañando a los manifestantes. Aclaro que es una manifestación
totalmente pacífica. Es pacífica la manifestación, a menos que la policía meta a sus infiltrados, ¿no? Porque ese es, todo el mundo sabe, cualquier persona con dos dedos de frente, o nosotros, en el caso mío, que yo he venido a todas las manifestaciones de los últimos años, lo sé, que los infiltrados vienen a generar el caos para que den razón, para que den motivo la arremetida, la agresión y bueno, y el ejercicio de la violencia por parte de la Policía Nacional del Perú. Ojalá que eso no ocurra hoy. Bueno, esta marcha es en contra del gobierno genocida de Dina y del Carnicero. Esta manifestación es en contra de la libertad, de esa libertad, digamos, arbitraria del ex dictador y asesino Fujimori. Pero bueno, para aquellos que tienen memoria, el asesino Fujimori no está libre de polvo y paja, porque todavía le quedan algunos juicios, entre ellos la masacre en decía mi gente que todavía le queda un caso judicial al asesino Fujimori. El caso Pativilca, el asesinato de 6 comuneros. El juicio por el caso Pativilca va a iniciar próximamente. Así es que Fujimori, no creo que te queden muchos días de libertad. Un criminal de tu magnitud no puede estar en la calle. Vamos a seguir, pero ustedes sigan compartiendo también. Estamos ya en la avenida Tacna. Nos encontramos ya en la avenida Tacna. Nos encontramos en la avenida Nicolás de Piero, la 344, con destino a la Plaza San Martín. Mi gente, ahora sí vamos a ir analizando. El carnicero Otárola con la asesina Dina han, usando, digamos, la facultad que les permite el Estado, han criminalizado la manifestación, aumentando las penas, o sea, aumentando la pena por ejemplo, por supuestamente ocupar una vía, una carretera. Las penas antes eran de 5 a 10 años, ahora van de 10 a 15 años. O sea, por tomar una vía, por manifestarse una vía, hay más, la pena es mayor que por atropellar manejando ebrio, por ejemplo, entre otras inconsistencias. Se ha aumentado las penas para los que manifiestan, pero para los asesinos de mierda que han asesinado al pueblo, los términos. Pena de cárcel para los que manifiestan, pero para los que asesinan a los manifestantes no pasa nada. Realmente esto es el colmo. Este gobierno debe de caer. Este gobierno no tiene, una de sus compinches acaba de caer. Ya viene Dina, ya viene. Comparta, mi gente. Comparta. Disculpe, mi gente, si apelamos a algunos términos ciertamente subidos de tono, pero la verdad es que no encontramos
palabras dentro del léxico de nuestro español, no encontramos palabras que semánticamente sean capaces de cubrir el significado o lo que implica Dina Boluarte, lo que implica este congreso. La verdad es que yo me encuentro. Vamos a seguir, pero ustedes sigan compartiendo, ya llegamos a 100. Para empezar, llegamos a 100, vamos compartiendo, que más peruanos sean testigos de esta marcha multitudinaria, porque sí, vaya que lo es multitudinaria. Es multitudinaria. Diferentes gremios, diferentes colectivos se han hecho presentes. Llegamos a 100, llegamos a 100 y entrevistamos a Verónica. Sí, muchas personalidades importantes se han hecho presentes hoy día. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que estamos? ¿Quién lo diría que estamos a un año de que se inició esta pesadilla? Mira, ¿quiénes son ellos? Micro Rey de Huaral, Chancay. Bueno. Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS, COVID. Bueno, los trabajadores del COVID que terminada la epidemia han sido echados a su suerte. Sindicato de Trabajadores de Rutas de Lima, miren, todos los gremios, esa curul, ese lugar, y siguen siendo los mismos pendejos de siempre. O sea, hace un tiempo, recuerdan ustedes el Congreso de Becerril, decíamos que Congreso... Y siguen siendo los mismos pendejos de siempre. O sea, hace un tiempo, recuerdan ustedes el Congreso de Becerril, decíamos que Congreso... de mierda. Somos las hijas de los campesinos que no pudiste esterilizar, dicen. Esto le dicen al chino. Ojalá nos escuche ese delincuente que próximamente seguramente... Recesión económica significó un momento realmente nocivo para el país. Acá han venido hoy día a esta marcha gente de muchos gremios, de muchos partidos políticos. En este momento vamos a entrevistar a la señora Verónica Mendoza, pero cuando hayan llegado... Han venido hoy día a esta marcha gente de muchos gremios, de muchos partidos políticos. En este momento vamos a entrevistar a la señora Verónica Mendoza, pero cuando hayan llegado... ¿Qué opina de la caída de alias fiscal de la Nación? ¿Qué opina de las implicancias de la caída de Patricia Benavides? ¿Y cómo esto va de alguna forma a golpear a Dina? ¿Cómo la caída de Patricia de alguna forma va a o si es que perjudicará a Dina? Sigan compartiendo, llegamos a 100, Nos encontramos en el Girón Quilca con Tacna y Wilson. Esto me parece que es Wilson, ¿no? La más conocida como Avenida Wilson. Estamos en 17, llegamos a 50. Vamos a seguir. Verónica Mendoza. Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto, somos la página Lía Valderrama. Verónica, ¿cuál es tu opinión sobre la caída de fiscal de la Nación? ¿Cómo crees tú que la caída de fiscal de la Nación va o puede hipotéticamente implicar a Dina Boluarte? Mira, es una pequeña victoria
importante para la ciudadanía, pero no podemos ser ingenuos, porque esto no se trata solamente de una fiscal de la nación o de una pseudo presidenta usurpadora. Son mafias que han capturado todo el Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y que quieren seguir enquistándose ahí para siempre. Y por eso estamos marchando, para sacar esas mafias de arriba, porque sabemos además que si no las sacamos de arriba van a seguir campeando abajo, y las familias ya no pueden más del hambre, de la precariedad, de la inseguridad, de vivir con el miedo de que les roben o les extorsionen. Por eso estamos aquí, para que se larguen todas estas mafias y para exigir cambios de fondo con una nueva constitución hecha por el pueblo. Ese es el camino. Verónica, hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué se apresuraron en liberar a Fujimori pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no lo permite por obvias razones? ¿Por qué se apresuraron en liberarlo? Está clarísimo, hay dos razones. La primera es que no les importa pisotear la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista. Nunca les importó ni la vida ni la dignidad del pueblo peruano. Y la segunda es que estaban desesperados por generar una cortina de humo para salvar a Patricia Benavides, ¿no es cierto?, que era su peón, su alfil, su ficha en la Fiscalía de la Nación, que ha estado protegiendo, que ha estado blindando a Dina Boluarte, a Otárola y a los congresistas, ¿no? Pero tengamos cuidado, porque pueden sacar a Patricia Benavides y luego poner a otra ficha, de repente con mejor cara, pero que les sea igual de funcional. Por eso insisto en que tenemos que estar vigilantes para que no se siga capturando el sistema de justicia, pero también para exigir cambios de fondo. Una nueva constitución es la única garantía de que dejemos atrás este oprobio, que dejemos atrás todos estos siglos ya de neoliberalismo, de colonialismo, de racismo, sobre los cuales el pueblo ya no puede más. Verónica, muchísimas gracias. Muchas gracias. A seguir luchando con convicción y esperanza. Eso es. ¡Urgente! ¡Urgente! Bueno, vamos a entrevistarla enseguida. En otro momento vamos a seguir entrevistando a Verónica. Le hemos hecho dos preguntas básicas. Dos preguntas básicas, pero cuando llegamos a 100 seguimos con Verónica. O bueno, con otros. Vamos a seguir entrevistando a otras personalidades importantes que hoy día han llegado a la manifestación. Vamos, mi gente, siga compartiendo. Me han informado que está por aquí Johnny Lescano. No lo encuentro todavía. Me han informado que está por aquí. Bueno, yo espero que sí, ¿eh? Pero vamos a entrevistar al pueblo, total. Esta es la voz del pueblo, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Vamos a entrevistar a las personas, digamos a las personas de a pie. ¿Qué piensan ellos de la manifestación? Vamos a entrevistar a ellos. Eris, ¿cómo estás? Somos la página Lía Valderrama. Eris, yo te quiero hacer una pregunta, porque hay algo, hace un momento le hice esta misma pregunta a Verónica Mendoza, que está allá a unos 40 metros atrás. La pregunta es la siguiente: ¿por qué razón se apresuraron en liberar a Fujimori pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por obvias razones, considera que no es el momento, y sumado a que esta entidad es la que jerárquicamente tiene la decisión? Entonces, la pregunta es, ¿por qué le liberaron tan pronto? Hay un pacto de impunidad de la derecha, ¿no? Hay un acuerdo político detrás de esto. La liberación del dictador Fujimori, del delincuente Fujimori, en realidad no tiene nada, no tiene contenido jurídico, o no se ajusta a las normas internacionales. En realidad es el pacto, el acuerdo político entre Dina y la derecha más recalcitrante del país, que lo expresa en ese momento el fujimorismo. Eso ha sido en realidad lo que está detrás de esta liberación. Y el otro objetivo es de alguna manera tapar todo el escándalo de corrupción que había en la Fiscalía, que se ha tapado en la Fiscalía y en el Congreso. Pero no pudieron con Patricia Benavides. No pudieron. ¿Por qué crees tú que fue insalvable la cabeza de alias fiscal de la Nación? Fue intercambiable, pero actualmente está en una disputa al interior de la Fiscalía. La gente que es sucesora de Patricia Benavides nuevamente quiere recapturar la Fiscalía. Este golpe que se le ha dado es un golpe momentáneo y hasta que se recompone nuevamente la corrupción dentro de la Fiscalía. Por eso hay una necesidad que la ciudadanía y la población salga a tumbar a todos los aliados de la dictadura. Y uno de esos aliados
es justamente los que ha sido Patricia Benavides, pero los que vienen también van a ser aliados de esta dictadura. Entonces la población tiene que estar alerta, tiene que movilizarse. Es la única manera, el único camino para poder recuperar un poco de democracia en el país. Bien, Erich, un abrazo para ti. Un abrazo, Erich. Bien, vamos a seguir. Y ustedes dirán, pero ¿cómo yo conozco a mucha gente acá? Bueno, yo estoy varios años reportando desde las calles y la verdad es que ya conozco a muchas de las personas que aquí protestan. Y vamos a seguir. Claro, conozco a algunos, a muchos otros no conozco. Sígame, gente, siga compartiendo, vamos a seguir nosotros escuchando qué dice la gente, qué dice el pueblo, por qué está aquí en la calle. Vamos. Jonathan Díaz, un abrazo para vos. Un abrazo para vos y para Universitario. Miren este sujeto intransigente. ¿Por qué no respetas la protesta? ¿Por qué no respetas la protesta? Tú estás a favor de toda la mafia enquistada. Miren, estas personas malcriadas que no saben respetarlo. Le quiso, bueno, no es que le iba a meter el carro, pero hizo esa pinta del matón. Esa pinta del matón. Bueno, vamos a seguir nosotros entrevistando al pueblo. Oye, ¿cómo está mi querido Goito desde Puente Piedra? Goito, cuéntame, ¿cuál es tu opinión con respecto a la manifestación de hoy? ¿Por qué tú estás aquí? Estoy aquí porque estamos protestando contra la dictadura de Dina asesina, porque en primer lugar no se están respetando los derechos de los ciudadanos. En primer lugar entiendo que la justicia debería ser para todos. En cambio, los asesinados en Puno sigue así de impune, mientras pues están poniendo en libertad a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, como es Alberto Fujimori. Y esto es una burla, es una afrenta al pueblo peruano en general. Bien, Goito. Vilches, ¿cómo estás? Hola, compañero. Qué gusto. Igualmente. Qué gusto. Javier, yo te quiero hacer una pregunta muy puntual. Compañero. ¿Qué opinas de la denuncia constitucional que Patricia Benavides le impuso a Dina Boluarte y al carnicero Tarola poco después de que evidenciaron su accionar delincuencial? Mira, todo es parte de un complot, compañero. Todo es parte de un complot. Aquí hay corrupción en todos los terrenos, tanto la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la propia, el Ejecutivo, y entonces hay toda una patraña, y entonces la gente está cansada de todo esto, y hay todo un entramado. Así que creo que pronto va a caer esta gente. No hay mal que dure 10, ni 20, ni 30 años. Así que en cualquier momento cae la corrupción y toda la mafia que está enquistada en el poder. El pueblo va a demostrarle a estas autoridades corruptas que ya no más corrupción en el país, y entonces vamos a demostrar que sí es posible el cambio en estos momentos. Gracias, compañero. Gracias, Javier, un abrazo para ustedes. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Nos encontramos en la avenida Wilson. Miren, acá tenemos a este es un abogado, un jurista importante, a quien vamos a hacer algunas preguntas también con respecto a la libertad de Fujimori. Jabru, hola Jabru, ¿cómo estás? Jabru, te quiero hacer una pregunta apelando pues a tus conocimientos de jurista, de abogado. Jabru, recientemente se ha dado la libertad de Fujimori pese a que ésta no cuenta con la aprobación del organismo internacional, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees de que esta libertad de Fujimori va a ser duradera? Bueno, gracias. Pégalo. Bueno, si bien es cierto, ya se finiquitó el indulto al expresidente, pero sin embargo, el Estado peruano tiene que rendirle las explicaciones correspondientes a los organismos internacionales, ¿no? Sobre todo a los organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, yo me imagino que los organismos internacionales impondrán una multa al Estado peruano, ¿no? Que al final esa multa tendrá que pagar todos los peruanos, ¿no? A través de sus impuestos. Bien es cierto, el tribunal se ha alejado de las recomendaciones, puesto que a Indulto Fujimori o al expresidente o al exdictador se le han condenado por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, y eso es contrario al ordenamiento internacional, ¿no? Sobre todo en protección de derechos humanos. Entonces el Estado peruano tendrá que rendir cuentas a los organismos internacionales a las cuales están suscritos, ¿no? Yo me imagino, nuevamente, como les señalaba, es que encontrar una multa, ¿no? Al Estado peruano, que al final nosotros los peruanos tenemos que pagar a través de sus impuestos. Gracias, Abreu. Un abrazo para ti. Un joven abogado constitucionalista. En realidad no estoy de acuerdo con sus apreciaciones. Él habla de una supuesta multa que la Comisión Internacional de Derechos Humanos daría al Estado peruano. En realidad eso no es cierto. Eso no es cierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene una facultad coactiva por el Estado. No tiene facultad coactiva. O sea, no puede imponerle una multa. Lo que sí es, digamos, un tipo de afrenta política. Porque como ya dije en la transmisión anterior, el New York Times, que es el periódico más importante de Estados Unidos, por ejemplo, ayer puso un titular bastante decepcionante para el Perú. No lo tengo exactamente, digamos, no recuerdo exactamente, literalmente, el contenido, pero sí el resumen. Dice así, que Perú libera a Fujimori a pesar de que organismos internacionales lo prohíben. En sencillo, lo que el New York Times, la situación económica incluso del país, claro que sí, ese es el detalle. Vamos a seguir entrevistando a más entendidos que nos den más luces al respecto. Vamos a seguir. Nos encontramos en la avenida Wilson. Vamos a llegar a Colón y de Colón tomamos la izquierda rumbo